El viento helado del planeta Kitara 7 cortaba como 1000 cuchillas de cristal cuando la nave de transporte descendió sobre la plataforma de aterrizaje imperial, y en su interior, con las manos esposadas por grilletes de energía que brillaban con un azul fantasmal, se encontraba Marcus Vane, el último representante de la humanidad en aquel rincón olvidado de la galaxia, un hombre de 42 años cuyo rostro llevaba las cicatrices de batallas que ningún alienígena podría comprender. Cicatrices que contaban historias de supervivencia en mundos hostiles, de negociaciones fallidas, de tratados rotos y de una guerra que había dejado a la Tierra convertida en un recuerdo amargo para los pocos humanos que quedaban dispersos entre las estrellas. Y mientras la rampa de la nave se abría con un siseo metálico, Marcus alzó la vista hacia el cielo púrpura de aquel mundo, un cielo surcado por 3 lunas que brillaban como ojos vigilantes, y supo que lo que le esperaba no sería fácil. Pero él no había llegado hasta allí para rendirse, no después de todo lo que había sacrificado, no después de haber perdido a su esposa Helena en la masacre de Próxima Centauri, no después de haber visto cómo su hija Sophie era llevada como rehén por los kitarianos hace 5 años estándar terrestres, una eternidad de dolor y búsqueda que lo había traído finalmente hasta aquel lugar, el corazón mismo del imperio kitariano, el planeta trono donde la reina suprema Salvet Arannis gobernaba. Sobre 200 sistemas estelares con un puño de hierro cristalino, y Marcus sabía que aquella audiencia que había conseguido, aquella oportunidad de presentarse ante la reina, le había costado todo lo que poseía, cada crédito, cada favor, cada gota de dignidad que le quedaba, pero no le importaba porque su hija estaba allí, en algún lugar de aquel palacio imposible que se alzaba frente a él como una montaña de obsidiana viviente, un palacio cuyos pináculos perforaban las nubes y cuyas paredes brillaban con circuitos de luz que parecían venas de un organismo colosal. Y cuando los guardias kitarianos lo empujaron fuera de la nave con sus bastones de choque, Marcus no se quejó, no mostró dolor aunque las descargas recorrieron su espalda, simplemente caminó con la cabeza alta. Porque eso era lo que los humanos hacían, resistir, aguantar, seguir adelante cuando todas las probabilidades estaban en su contra, y esa era precisamente la razón por la cual los kitarianos los despreciaban tanto. Los temían en el fondo de sus corazones cristalinos, porque los humanos no seguían las reglas, no se rendían cuando debían hacerlo, no aceptaban la derrota como algo definitivo, y eso los convertía en la especie más peligrosa que la galaxia había conocido jamás. Los pasillos del Palacio Imperial se extendían ante Marcus como las arterias de un gigante dormido, paredes de un material que parecía vidrio negro vivo, translúcido en algunas zonas, completamente opaco en otras. Y a través de las secciones transparentes podía ver figuras moviéndose. Sirvientes kitarianos que pausaban sus tareas para observar al prisionero humano con una mezcla de curiosidad y desprecio que ya le resultaba familiar después de tantos años vagando por territorios alienígenas. Los kitarianos eran seres elegantes de una manera que resultaba casi dolorosa para los ojos humanos, sus cuerpos altos y delgados estaban cubiertos por una piel que parecía cristal líquido, cambiando de color según sus emociones, azul profundo para la calma, rojo brillante para la ira, verde esmeralda para el desprecio, y en aquel momento cada kitariano que Marcus veía brillaba con ese verde que conocía tan bien, porque para ellos los humanos eran poco más que animales, criaturas primitivas. De un mundo insignificante que había tenido la audacia de expandirse por las estrellas sin pedir permiso a las especies superiores que ya habían reclamado la galaxia como suya, y Marcus podía sentir el peso de esas miradas sobre él, podía sentir cómo intentaban aplastarlo con su desdén colectivo, pero había dejado de importarle hace mucho tiempo lo que pensaran de él, lo único que importaba era encontrar a Sophie, lo único que importaba era traer a su hija a casa, donde quiera que casa significara ahora para los restos dispersos de la humanidad. El comandante de la escolta, un kitariano de casi 3 metros de altura cuya piel brillaba con patrones dorados que indicaban su alto rango militar, se detuvo frente a unas puertas colosales grabadas con símbolos que Marcus no podía leer pero que intuía contaban la historia de conquistas pasadas, de imperios derrotados, de especies que se habían arrodillado ante el poder kitariano. Y el comandante se giró para mirar al humano con esos ojos sin pupilas que parecían pozos de luz líquida. «Escucha bien, criatura inferior», dijo el comandante con una voz que sonaba como cristales rompiéndose, traducida directamente a su cerebro por el implante neural que le habían instalado forzosamente años atrás. «Estás a punto de entrar en la sala del trono eterno, el lugar más sagrado del imperio, donde la reina suprema Salvet Arannis, que su luz brille por 1000 milenios, concede audiencia a aquellos que son dignos de su presencia, y tú, humano, no eres digno. Ninguno de tu especie lo es. Pero la reina ha decidido entretenerse con tu patética petición, así que esto es lo que harás, caminarás en silencio, mantendrás la cabeza inclinada en todo momento, no mirarás directamente a la reina, no hablarás a menos que se te pregunte.
Y cuando se te ordene arrodillarte lo harás inmediatamente y sin protestar. ¿Has entendido, animal? Y Marcus simplemente asintió, no porque aceptara aquellas condiciones, sino porque sabía que discutir en aquel momento no serviría de nada, ya habría tiempo para mostrarles quién era realmente, ya habría tiempo para recordarles por qué la humanidad había sobrevivido a tantas extinciones, a tantos cataclismos, a tantas guerras imposibles. Las puertas se abrieron con un sonido que parecía un suspiro cósmico, revelando una sala tan inmensa que Marcus tuvo que parpadear varias veces para convencer a su cerebro de que lo que veía era real. La sala del trono eterno era un espacio que desafiaba las leyes de la física tal como él las entendía, el techo se perdía en la oscuridad a kilómetros de altura, salpicado de lo que parecían estrellas pero que probablemente eran cristales luminosos suspendidos por campos gravitacionales el suelo. Era un espejo negro perfecto que reflejaba aquellas estrellas artificiales creando la ilusión de caminar sobre el vacío del espacio, y a los lados de la sala, dispuestos en gradas que ascendían hasta donde la vista se perdía, se encontraban miles de quitarianos observándolo, cortesanos vestidos con ropajes que fluían como agua líquida, generales con armaduras de cristal viviente, sacerdotes cubiertos de runas luminosas, embajadores de otras especies conquistadas que miraban al humano con expresiones que iban desde la lástima hasta el terror, porque todos sabían lo que les había pasado a los humanos, todos habían oído las historias de cómo la Tierra había sido bombardeada hasta dejarla inhabitable, cómo la flota humana había sido destruida en la batalla del cinturón de asteroides, cómo los supervivientes habían sido dispersados y cazados como animales por toda la galaxia, y ver a uno de ellos allí, en el corazón mismo del poder que los había destruido, era como presenciar a un fantasma caminando entre los vivos. Y al fondo de aquella sala imposible, sobre un trono que parecía hecho de luz solidificada, se encontraba ella, la reina suprema Salvet Arannis. Y Marcus tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no detenerse y quedarse mirándola porque nunca había visto una criatura tan extrañamente hermosa y aterradora a la vez. La reina era más alta que cualquier otro quitariano que hubiera visto. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal puro que refractaba la luz en 1000 colores diferentes, creando un halo constante de arcoíris que la rodeaba como una aurora boreal personal. Su rostro era una máscara perfecta de serenidad alienígena, con rasgos que sugerían una feminidad que trascendía las especies, ojos que brillaban como soles en miniatura, una corona que no era un objeto separado sino que parecía crecer directamente de su cabeza, ramificándose en estructuras cristalinas que captaban y amplificaban la luz hasta hacerla parecer una diosa, y a su lado, de pie junto al trono con una postura que denotaba una confianza absoluta, se encontraba el príncipe Kaltor, heredero al trono y según los informes de inteligencia que Marcus había conseguido a un precio terrible, el arquitecto de la destrucción de la Tierra, el estratega que había diseñado la campaña de exterminio contra la humanidad, el monstruo que había ordenado que los niños humanos fueran tomados como especímenes de estudio y distribuidos entre las casas nobles del imperio, incluida, probablemente, Sofie. Marcus caminó por aquel pasillo infinito con los guardias a ambos lados, sintiendo las miradas de miles de ojos alienígenas sobre él, escuchando los susurros que su implante traducía como insultos, burlas, comentarios despectivos sobre su apariencia, su especie, su mera existencia. Miren cómo camina, como un animal que no sabe que va al matadero, decía uno. Creí que los humanos eran más grandes, este parece un niño comparado con nosotros, decía otro, he oído que su sangre es roja como él. Óxido que primitivos, añadía un tercero, y Marcus guardó todo ese veneno en su corazón, lo almacenó junto con años de humillaciones, de pérdidas, de dolor, porque sabía que algún día podría usar todo ese combustible, toda esa rabia contenida, para algo productivo, para algo que cambiaría el curso de la historia galáctica. Cuando finalmente llegó ante el trono, los guardias lo empujaron brutalmente hacia abajo, forzándolo a arrodillarse sobre aquel suelo de espejo que reflejaba su rostro magullado y cansado, y Marcus obedeció, no porque los respetara, sino porque había aprendido hace mucho tiempo que la verdadera fortaleza no estaba en los gestos vacíos de desafío sino en saber elegir las batallas, y esta batalla aún no había comenzado realmente, esto era solo el preludio, el momento en que los actores tomaban sus posiciones antes de que el drama verdadero se desarrollara. La voz de la Reina Suprema llenó la sala como música hecha de luz, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna, una voz que hacía vibrar algo profundo en el pecho de Marcus de una manera que no podía explicar. Así que este es el humano que ha solicitado audiencia con tal persistencia, dijo la reina, y había algo en su tono que podría haber sido curiosidad o podría haber sido aburrimiento, era imposible saberlo con estas criaturas. Levanta la vista, criatura. Déjame ver los ojos de una especie que se atreve a molestar a una reina.
Marcus levantó la cabeza lentamente, deliberadamente, y cuando sus ojos encontraron los de la reina, no apartó la mirada como se suponía que debía hacer, la sostuvo con una firmeza que hizo que varios cortesanos contuvieran la respiración, que hizo que el príncipe Kaltor diera un paso adelante con expresión amenazante, que hizo que los guardias alzaran sus bastones de choque preparándose para castigar aquella insolencia, pero la reina alzó una mano delicada, deteniendo a todos, y en sus ojos brillantes apareció algo que podría haber sido interés. «Tienes fuego en la mirada, humano», dijo la reina, inclinando ligeramente la cabeza de una manera que hizo que su corona cristalina captara la luz de manera diferente. «La mayoría de las criaturas que llegan ante mí tienen los ojos vacíos de miedo o llenos de desesperación, pero tú me miras como si fueras mi igual, como si tuvieras derecho a estar aquí. Dime, ¿es arrogancia lo que veo, o simplemente estupidez?» «Es determinación, Su Majestad», respondió Marcus, y su voz sonó más firme de lo que había esperado, quizás porque ya no tenía nada que perder, quizás porque el fantasma de Helena lo observaba desde algún lugar y le daba fuerzas, quizás porque en algún lugar de aquel palacio su hija lo necesitaba. «Es la determinación de un padre que ha cruzado la galaxia para encontrar a su hija». Un murmullo recorrió la sala como una ola, cortesanos intercambiando miradas, algunos riendo despectivamente, otros mostrando expresiones que su implante no podía interpretar correctamente, y el príncipe Kaltor dio otro paso adelante, su piel cristalina brillando con un rojo intenso que Marcus ya sabía significaba ira. «¿Cómo te atreves a dirigirte a la reina suprema con tales demandas?» «Escoria humana», rugió el príncipe, su voz como el estallido de un cristal. «Deberías estar agradecido de que se te permita respirar el mismo aire que ella, deberías estar arrastrándote por el suelo suplicando por una muerte rápida, no haciendo exigencias como si tu insignificante prole importara a alguien en este imperio». Marcus mantuvo su mirada fija en la reina, ignorando deliberadamente al príncipe, lo cual claramente enfureció aún más al heredero, cuya piel ahora pulsaba con oleadas de rojo tan intenso que parecía a punto de estallar. «Mi hija se llama Sofie Vane», continuó Marcus con voz calmada. «Fue tomada de nuestra nave de refugiados hace 5 años durante lo que ustedes llaman la operación de limpieza final. Tenía 8 años entonces, pelo castaño, ojos marrones, una pequeña cicatriz en la barbilla. De cuando se cayó de un árbol en la tierra cuando era pequeña». Hizo una pausa, tragando el nudo que amenazaba con cerrarle la garganta. «Mis fuentes me dicen que fue traída aquí, al Palacio Imperial. He venido a recuperarla». El silencio que siguió fue tan profundo que Marcus podía oír los latidos de su propio corazón, y entonces, para su sorpresa, la reina suprema emitió un sonido que su implante tradujo como risa, aunque era una risa sin humor. Una risa que contenía 1000 años de superioridad. «¿Has cruzado la galaxia para pedir que te devuelva una cría humana?», preguntó la reina, y ahora su tono era abiertamente burlón. «¿Tienes idea de cuántos niños humanos fueron tomados durante la purificación de tu especie? ¿Tienes idea de lo que se hizo con ellos? Muchos fueron vendidos como curiosidades a coleccionistas de las colonias exteriores, otros fueron enviados a laboratorios de investigación para estudiar las peculiaridades de su biología primitiva. Algunos fueron simplemente desechados cuando resultaron ser de poco valor, y tú vienes aquí, a mi sala del trono, esperando que yo recuerde a una cría específica entre miles». Cada palabra era como un cuchillo hundiéndose en el corazón de Marcus, pero él no dejó que su rostro mostrara el dolor. Había aprendido hace mucho tiempo a mantener sus emociones ocultas, a construir muros alrededor de su corazón que ningún alienígena pudiera penetrar. «He traído algo que podría interesarle, Su Majestad», dijo Marcus, «algo que podría hacer que recordar a mi hija valga la pena». El príncipe Kaltor soltó otra carcajada despectiva. ¿Qué podría tener un humano que interese a la reina suprema del imperio más poderoso de la galaxia? ¿Fragmentos de tu mundo destruido? ¿Las cenizas de tu civilización muerta? Quizás algunos de esos libros primitivos que tanto valoran tu especie, esas colecciones de símbolos que llaman historia y literatura. Nada de lo que puedas ofrecer tiene valor alguno, humano, nada excepto tu capacidad de entretenernos con tu patético sufrimiento». Marcus ignoró las palabras del príncipe una vez más y miró directamente a la reina. «Tengo información», dijo, «información sobre la flota fantasma». El efecto de esas dos palabras fue instantáneo y dramático. El murmullo de los cortesanos se convirtió en un silencio atónito, la expresión burlona de la reina se congeló, incluso el príncipe Kaltor pareció perder parte de su confianza. La flota fantasma era el secreto más oscuro del imperio, la única derrota que los quitarianos habían sufrido en 1000 años de conquistas, una flota entera de sus naves más poderosas que había desaparecido en el espacio profundo hace 3 décadas sin dejar rastro.
llevándose consigo a algunos de los comandantes más brillantes del Imperio y, según los rumores que circulaban por los bajos fondos galácticos, tecnología tan avanzada que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. ¿Qué sabes de la flota fantasma?, preguntó la reina, y ahora su voz era seria. Todas las trazas de burla habían desaparecido, reemplazadas por una intensidad que hizo que Marcus supiera que había encontrado la palanca correcta, la grieta en la armadura de aquella reina aparentemente invulnerable. Sé dónde está, respondió Marcus simplemente. Sé qué le pasó, sé por qué desapareció, y sé cómo recuperarla. El príncipe Kaltor avanzó hacia Marcus con pasos que hacían eco en el silencio de la sala, su mano brillando con energía contenida que Marcus reconoció como la manifestación física del poder kitariano. La capacidad de manipular campos de fuerza con sus propias mentes. Miente, declaró el príncipe, es imposible que un humano, un miembro de una especie primitiva que apenas había salido de su propio sistema solar antes de que los erradicáramos, tenga información sobre uno de los mayores misterios de nuestro imperio. Está jugando con nosotros, tratando de ganar tiempo. Deberíamos ejecutarlo ahora mismo y olvidar esta farsa. Espera, Kaltor, dijo la reina, y aunque su voz era suave, contenía una autoridad que hizo que el príncipe se detuviera en seco. Deja que el humano hable, me intriga cómo pretende respaldar tan extraordinaria afirmación. Marcus tomó una respiración profunda, sabiendo que lo que estaba a punto de decir determinaría si vivía o moría en los próximos minutos. Había pasado años reuniendo esta información, siguiendo pistas fragmentadas a través de docenas de mundos, sobornando, amenazando, suplicando a informantes en cada puerto espacial de mala muerte de la galaxia, y todo le había llevado a una conclusión que era tan imposible como inevitable: la flota fantasma no desapareció por un accidente o un ataque enemigo. Dijo Marcus, desertó su comandante, el almirante ZYR Ketbos, descubrió algo durante una misión de exploración en el borde exterior, algo que cambió su lealtad por completo, algo que le hizo cuestionar todo lo que el imperio representa. Llevó a toda su flota a un lugar que ustedes creían mítico, un lugar que aparece en sus leyendas más antiguas como el santuario de los primeros. El silencio que siguió fue tan absoluto que Marcus podía oír el zumbido de los cristales luminosos en el techo, y cuando miró a la reina, vio que su piel cristalina había cambiado de color, ya no brillaba con los tonos regios que había mostrado antes. Ahora había adoptado un color que Marcus no había visto antes en ningún kitariano, un blanco pálido que su implante no pudo traducir a ninguna emoción conocida. El santuario de los primeros es un mito, dijo el príncipe Kaltor, pero su voz había perdido parte de su convicción. Una historia para niños, un cuento sobre los supuestos creadores de nuestra especie que se marcharon a una dimensión superior hace eones. Nadie cuerdo cree en esas tonterías. Y sin embargo, intervino Marcus, sus archivos clasificados de nivel Omega, aquellos a los que solo la familia real tiene acceso, contienen registros de señales emanando de las coordenadas exactas que menciono. Señales que coinciden con las frecuencias descritas en sus textos religiosos más antiguos, señales que fueron detectadas por última vez hace exactamente 3 décadas, justo antes de que la flota fantasma desapareciera. ¿Cómo ve el príncipe Kaltor? Pareció perder la capacidad de completar la pregunta, su piel ahora también mostraba ese extraño color blanco. Los humanos somos muchas cosas que ustedes desprecian, dijo Marcus, y ahora permitió que un toque de desafío entrara en su voz. Somos primitivos, emocionales, tercos, incapaces de aceptar la derrota, pero también somos supervivientes. Y los supervivientes aprenden a encontrar información que otros prefieren mantener oculta, aprenden a deslizarse por las grietas de los imperios, a escuchar en las sombras, a unir fragmentos de verdad que parecen no tener conexión hasta que de repente forman un cuadro completo. La reina suprema se levantó de su trono por primera vez, y el movimiento envió ondas de luz a través de toda la sala. Era aún más imponente de pie, su figura proyectando una sombra que parecía tener vida propia. Todos fuera, ordenó. Y su voz resonó con un poder que no admitía discusión, todos excepto el humano, mi hijo y mi guardia personal, ahora. El éxodo fue rápido y silencioso, miles de cortesanos, generales, embajadores y sirvientes abandonando la sala en cuestión de minutos, sus pasos creando un murmullo que se desvaneció gradualmente hasta que solo quedaron unas pocas docenas de guardias de élite formando un perímetro alrededor del trono, el príncipe Kaltor que parecía debatirse entre la furia y la preocupación, y Marcus, todavía de rodillas en el centro de aquel espacio ahora vacío que parecía aún más vasto sin la multitud que lo llenaba. Levántate, humano, dijo la reina, y había algo diferente en su voz ahora, algo que podría haber sido respeto o podría haber sido simplemente un recálculo estratégico. Levántate y dime exactamente cómo has obtenido esta información.
Marcus se puso de pie lentamente, sus articulaciones protestando después de tanto tiempo arrodillado, y por primera vez desde que había entrado en aquella sala, se permitió sentir una pequeña chispa de esperanza. Había logrado captar su atención. Había logrado que lo vieran como algo más que una simple curiosidad para su entretenimiento. Ahora necesitaba mantener esa ventaja, necesitaba jugar sus cartas con extremo cuidado. Hace 4 años, comenzó Marcus, mientras buscaba información sobre el paradero de mi hija, llegué a una estación de comercio en el sistema Nexus 7, un lugar donde se reúnen contrabandistas, refugiados, criminales y espías de todas las facciones de la galaxia. Estaba siguiendo una pista que resultó ser falsa, pero mientras ahogaba mi frustración en el bar más cercano, conocí a alguien que cambiaría todo, un quitariano exiliado llamado Bedcor. El príncipe Kaltor inhaló bruscamente. Bedcor fue declarado traidor hace 25 años, dijo, se suponía que había sido ejecutado. Escapó, dijo Marcus, pasó años vagando por el espacio profundo, escondiéndose en lugares donde su imperio no podía alcanzarlo, y durante ese tiempo, recopiló información, mucha información, verán, antes de ser declarado traidor. Bedcor era el oficial de comunicaciones personal del almirante ZYR Ketbos, estuvo presente cuando el almirante recibió la transmisión que cambió todo, estuvo allí cuando el almirante decidió llevar a su flota al santuario de los primeros. Y lo más importante, Bedcor fue el único miembro de la tripulación que se negó a seguir al almirante, el único que escapó antes de que la flota saltara a ese espacio desconocido. La reina descendió los escalones de su trono con una gracia que parecía desafiar la gravedad, cada paso haciendo que su figura refractara la luz de maneras hipnóticas, hasta que estuvo a solo unos metros de Marcus, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver los intrincados patrones que fluían bajo su piel cristalina, como galaxias en miniatura girando en un universo contenido en su forma física. ¿Y dónde está Bedcor ahora?, preguntó la reina, ¿por qué no se presentó él mismo con esta información? Está muerto, respondió Marcus, murió en mis brazos hace 3 años, asesinado por cazarrecompensas que trabajaban para alguien que no quería que esta información saliera a la luz, pero antes de morir, me transfirió todo lo que sabía, las coordenadas del santuario, los códigos de acceso que la flota usó para comunicarse con lo que fuera que encontraron allí, y algo más, algo que Bedcor guardó en secreto durante décadas porque tenía demasiado miedo de revelarlo a nadie. ¿Y qué es ese algo más? La voz de la reina era apenas un susurro ahora. Marcus sabía que este era el momento decisivo, el momento en que toda su estrategia convergía en un solo punto. Eso es algo que solo revelaré cuando mi hija esté a salvo a mi lado, dijo, devuélvame a Sophie, proporcióneme una nave para salir de su espacio. Y les daré todo, las coordenadas, los códigos, y el secreto que su imperio ha buscado durante 30 años. El príncipe Kaltor estalló en una rabia que hizo que su piel pulsara con un rojo tan intenso que parecía fuego líquido. Esto es inaceptable, gritó, un humano no puede dictar términos a la reina suprema. Deberíamos torturarlo hasta que nos diga todo lo que sabe, arrancar la información de su mente primitiva con nuestras ondas neurales. No funcionará, dijo Marcus con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Bedcor era paranoico con buena razón. Desarrolló un sistema de almacenamiento de información que solo responde a mis patrones cerebrales específicos en estados emocionales específicos. Si muero, si soy torturado, si mi mente es invadida forzosamente, la información se autodestruirá. Él diseñó el sistema específicamente para protegerse de las ondas quitarianas, pasó décadas perfeccionándolo. La reina estudió a Marcus durante un largo momento, sus ojos brillantes escaneándolo de una manera que hacía que él sintiera como si estuviera siendo analizado a nivel molecular, y luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro alienígena. Una sonrisa que no contenía humor sino algo más complejo, algo que Marcus no podía descifrar completamente. Eres interesante humano Marcus Vane, dijo la reina, mucho más interesante de lo que esperaba. Has venido a mi palacio con las manos esposadas y la cabeza inclinada, pero de alguna manera has logrado ponerte en una posición de negociación. Tienes algo que quiero y yo tengo algo que tú quieres, es la base de todo comercio, de toda diplomacia, de toda interacción entre seres racionales. Entonces, ¿tenemos un trato?, preguntó Marcus. No tan rápido, la reina alzó una mano, primero necesito verificar que lo que dices es verdad, que no eres simplemente un embustero desesperado jugando con información falsa. ¿Cómo propones que haga eso sin acceder a la información completa? Marcus había anticipado esa pregunta, había pasado noches sin dormir preparándose para este momento exacto. Puedo proporcionarle una prueba, dijo, una pequeña porción de la información que demuestre que lo que tengo es genuino, específicamente. Puedo darle el nombre del planeta donde la flota fantasma hizo su última parada conocida antes de desaparecer,
un planeta que no aparece en ningún mapa oficial del Imperio, un planeta que solo debería ser conocido por aquellos que estuvieron allí. Adelante, dijo la reina. KYR Betnol, pronunció Marcus y vio cómo el color drenaba de la piel de la reina, como incluso el príncipe Kaltor retrocedió un paso, porque ese nombre significaba algo para ellos, algo profundo e inquietante. KYR Betnol est. El príncipe no pudo terminar la frase. El mundo prohibido, completó Marcus, el planeta que fue borrado de todos los registros hace 500 años después de un incidente que su imperio nunca ha explicado, el lugar donde, según las leyendas más antiguas de su especie, los primeros dejaron su último mensaje antes de ascender. La reina permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, su mente claramente procesando las implicaciones de lo que Marcus había revelado, y cuando finalmente habló, su voz había cambiado una vez más. Ahora contenía algo que sonaba peligrosamente cercano al temor. Si lo que dices es verdad, comenzó, entonces las implicaciones van mucho más allá de una flota perdida. Si el almirante ZYR Ketbos se encontró lo que creo que encontró, entonces todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes, sobre nuestro lugar en el universo, podría estar equivocado. Madre, intervino el príncipe Kaltor con un tono de preocupación que Marcus nunca habría esperado de él, ¿no estarás considerando seriamente negociar con este humano? Podríamos encontrar otra manera de obtener la información, ¿Podríamos que Kaltor, interrumpió la reina, buscar a otro humano que casualmente tenga acceso a los secretos de un exiliado muerto? ¿Enviar expediciones a KYR Betnol sin saber qué encontraron allí? ¿Arriesgarnos a perder más flotas en el proceso? No, este humano nos ha puesto en una posición incómoda, y aunque me resulta extremadamente desagradable admitirlo, tiene algo que necesitamos. Marcus sintió que el nudo en su pecho se aflojaba ligeramente, pero sabía que aún no había ganado, sabía que los kitarianos eran maestros del engaño y la manipulación, que podrían estar jugando su propio juego, ganando tiempo mientras buscaban una manera de quitarle lo que sabía sin cumplir su parte del trato. Hay otra cosa que debo decirle, Su Majestad, dijo Marcus, decidiendo que era el momento de jugar su carta final, la razón por la cual Betkor confiaba en mí, la razón por la cual me eligió a mí entre todos los seres que conoció durante sus años de exilio para guardar este secreto. ¿Y cuál es esa razón?, preguntó la reina. Betkor tenía el don de la visión profunda, dijo Marcus, la capacidad que algunos de su especie tienen de ver fragmentos del futuro, y antes de morir, tuvo una visión sobre mí, una visión que lo convenció de que yo era la persona adecuada para esta información. El príncipe Kaltor bufó con desprecio, la visión profunda es una rareza genética que aparece en menos del 0.001% de nuestra población, dijo, y la mayoría de los que la tienen son declarados locos, sus visiones son erráticas, poco fiables, no pueden usarse como base para decisiones importantes. Y sin embargo, dijo Marcus, la visión de Betkor fue muy específica, me dijo que vio a un humano de pie ante el trono kitariano, me dijo que vio a ese humano cambiando el destino de la galaxia, y me dijo que vio algo más, algo que me pidió que no revelara hasta que llegara el momento adecuado. ¿Y cuándo será ese momento adecuado?, preguntó la reina, su curiosidad claramente picada. Cuando vea a mi hija, respondió Marcus, cuando sepa que está viva y a salvo, entonces revelaré la última parte de la visión de Betkor, una parte que la afecta directamente a usted, Su Majestad. La tensión en la sala era tan espesa que Marcus sentía que podía cortarla con un cuchillo, la reina lo miraba con una intensidad que hacía que cada nervio de su cuerpo gritara peligro. El príncipe Kaltor parecía a punto de atacarlo a pesar de las órdenes de su madre, y los guardias mantenían sus armas orientadas hacia el Kutado Hak.